La pérdida de sangre del ejército ruso en Ucrania continúa. Las tierras ucranianas, a las que entró el ejército ruso con grandes sueños, no dieron a los soldados rusos lo que prometieron. Las tierras ucranianas se convierten en tumbas para los soldados rusos. La pérdida de los territorios ocupados por el ejército ruso, uno por uno, marca el colapso de Rusia en Ucrania. Los soldados rusos no pueden encontrar la fuerza para resistir los ataques efectivos de los guerreros ucranianos. Los soldados rusos están decepcionados por las repetidas derrotas en Ucrania. La mayoría de los soldados rusos que luchan en Ucrania han perdido la fe en que tendrán éxito en el proceso de invasión. La mejor prueba de esto es que los soldados rusos desertaron del ejército y se rindieron al ejército ucraniano. Además de la escasez de soldados en el ejército ruso, también llama la atención el problema del liderazgo. Los oficiales de mayor confianza del líder ruso Putin también le han dado la espalda en los últimos días. Los oficiales que renunciaron al ejército ruso provocaron una escasez de líderes en el ejército ruso. Los soldados rusos que deambulan por los frentes en Ucrania revelan su desesperación frente a Ucrania. Rusia ha estado tomando decisiones radicales en los últimos días. El ejército ruso anunció la retirada del ejército ucraniano de las posiciones críticas de Zaporizhzhia, donde se lanzó el bombardeo pesado. Después de que el ejército ruso retirara a sus soldados de la región crítica, las evaluaciones y comentarios sobre los desarrollos en el frente ruso no se retrasaron. Un grupo de expertos estadounidense evaluó que Rusia ha retirado sus tropas de puntos críticos en la región de Zaporilla en Ucrania. En una actualización diaria del Instituto de Estudios de Guerra, dijo que la retirada de algunas de las fuerzas de Rusia en la región sureste puede ser una indicación de que las tropas del presidente Vladimir Putin no pueden mantener la línea del frente bajo los crecientes ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas. El Instituto de Estudios de Guerra se refirió a un informe del Estado Mayor de Ucrania de que las fuerzas rusas han retirado o están retirando personal de varias áreas en Zaporizhzhia, incluidas Poloy, Myasylivka e Incenerne. El Estado Mayor de Ucrania también informó que las autoridades de ocupación rusas en Burchak estaban realizando un censo en preparación para futuras medidas de evacuación. Los movimientos militares rusos en Zaporilla podrían señalar la incapacidad de las fuerzas rusas para defender áreas críticas en medio de los crecientes ataques de Ucrania contra la concentración y la logística de las fuerzas rusas, dijo el instituto. El Instituto de Estudios de Guerra dijo que en las últimas semanas el Estado Mayor de Ucrania informó sobre los ataques ucranianos a las posiciones de las tropas rusas en la región de Zaporizhzhia, Mirny, Tokmak, Incenerne, Polohiv, Yasny y Kinsky Rostori. War Analysts dijo que las fuerzas rusas pueden retirar personal de posiciones cercanas a la línea del frente en la región de Zaporizhzhia para mitigar el impacto del aumento de las ofensivas ucranianas en las concentraciones de mano de obra y equipos rusos. La posible retirada de Poloy es particularmente notable ya que el asentamiento en la región de Zaporizhzhia está ubicado en un cruce de carreteras crítico, y las fuerzas rusas probablemente tendrán más dificultades para defender Tokmak contra posibles operaciones ucranianas sin el control de este cruce, dijo el grupo de expertos. Dijo. Los expertos señalaron que la retirada de Rusia de una posición crítica podría significar que las fuerzas rusas no pueden defender toda la línea del frente en la región y priorizar dónde concentrar las fuerzas. Es igualmente probable que las fuerzas rusas redirijan su agrupación en el Oblast de Zaporozhye y envíen personal diferente a estos asentamientos, dijo el Instituto de Estudios de Guerra. Dijo. La Agencia Estatal de Noticias de Rusia publicó sus evaluaciones de la guerra en Ucrania. La agencia de noticias rusa dijo que el ejército ruso controla actualmente más del 70% de la región de Zaporizhzhia. Además de las declaraciones de la agencia de noticias rusa, la ciudad de Zaporizhzhia permaneció bajo el control de las tropas ucranianas. La declaración de la agencia de noticias rusa de que la ciudad de Zaporizhzhia cayó bajo el dominio del ejército ucraniano fue una confesión de la pérdida de poder del ejército ruso en la región. El Kremlin ha negado las acusaciones de Ucrania de que Rusia se está retirando de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa.
No hay necesidad de buscar señales de que nada es y no puede ser, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa. Dijo: los funcionarios ucranianos, por otro lado, hicieron una declaración después de las negativas de Rusia, diciendo que las instalaciones en Zaporizhia fueron tomadas por el ejército ruso el 4 de marzo, y que las fuerzas invasoras han utilizado las instalaciones para almacenar equipos y municiones desde entonces. Si bien la lucha entre las partes continúa sin cesar, la guerra está en el este de Ucrania, donde algunas de las luchas son intensas. Rusia está concentrando sus recursos en apoderarse de la ciudad oriental de Bakhmut, donde se ha desatado una intensa guerra durante meses. Rusia ha logrado avances marginales en la ciudad de importancia militar simbólica más que estratégica, dijo ayer el Instituto de Estudios de Guerra en un comunicado. Una victoria en Bakhmut permitiría a las tropas de Putin lanzar ataques de artillería en otras ciudades clave, y al mismo tiempo aumentar la moral militar, agregó. Agrega un nuevo apoyo armamentístico a los aliados de Ucrania, que tiene un lugar importante en la superioridad del ejército ucraniano en los conflictos con las tropas rusas. España ha anunciado que dotará de más armamento a Ucrania ante posibles ataques del ejército ruso. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo en un comunicado que España proporciona sistemas de defensa antimisiles tierra-aire a Hawk. El funcionario ucraniano hizo el anuncio tras reunirse con la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en Odessa. España apoya a Ucrania, dijo el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov. Reznikov agregó que un número no especificado de soldados ucranianos serán entrenados en España. Los dos sistemas de defensa Hawk suministrados a Ucrania vienen justo después de los 4 sistemas anteriores enviados al país por España a principios de noviembre. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, dijo que su país enviará una batería de 6 obuses ligeros al ejército ucraniano, lo que incluirá entrenamiento para la tripulación ucraniana. Describió esto como el cumplimiento de la solicitud de la OTAN de ayudar a Ucrania a defenderse de los continuos ataques con misiles y aviones no tripulados rusos en su infraestructura de agua y energía. Ucrania también tiene NASAMS, sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire, y misiles S-300 en stock. NASAMS ha sido particularmente eficaz en la defensa contra la artillería rusa, según el Pentágono. Las derrotas en Rusia durante el proceso de ocupación debilitaron considerablemente al ejército ruso, y Rusia parece no tener otra opción que mantener abiertos los canales de diálogo. Está claro que Rusia ha abierto las puertas de las negociaciones sobre la guerra en Ucrania en los últimos acontecimientos. A pedido de Alemania, el Kremlin ha publicado un resumen de una conversación telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz para discutir la situación actual en Ucrania. Según el Kremlin, Putin llamó la atención sobre la política subversiva de los países occidentales, incluida Alemania, que inyectó armas al régimen de Kiev y entrenó al ejército ucraniano. Tras señalar que el apoyo político y financiero a favor de Ucrania ha debilitado la voluntad de Kiev de negociar un posible alto el fuego, Putin dijo que los nacionalistas ucranianos radicales están incitando cada vez más a cometer crímenes sangrientos contra la población civil. El líder ruso Putin resumió una llamada telefónica entre el canciller alemán Olaf Scholz para discutir la situación actual en Ucrania, después de que las fuerzas rusas durante un largo periodo de tiempo se abstuvieran de realizar ciertos ataques con misiles contra ciertos objetivos en Ucrania, dijo Scholz a Scholz que tales medidas son el resultado de se ha convertido en una respuesta inevitable a los ataques provocadores de Rusia contra la infraestructura civil, incluido el puente de Crimea y las instalaciones de energía, dijo. El portavoz de Berlín, Stefan Ebestreit, dijo a los periodistas después de la reunión entre Putin y Scholz que el canciller condenó los ataques a la infraestructura civil y prometió que las capacidades defensivas de las fuerzas ucranianas continuarían. El canciller instó al presidente de Rusia a llegar a una solución diplomática lo antes posible, incluida la retirada de las tropas rusas, dijo Ebestreit. Después de la reunión de Alemania con Putin, llegó una solicitud similar de los Estados Unidos.
El Kremlin rechazó la solicitud del presidente Joe Biden de mediar en las conversaciones de paz con Putin. En una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron el jueves, el presidente estadounidense dijo que la retirada de las fuerzas de Putin de Ucrania era la manera lógica de poner fin a la guerra. Los aliados de Ucrania están tratando de mantener abiertos los canales de diálogo negociando con Rusia para poner fin a la guerra lo antes posible. Sin embargo, el líder ruso Putin generalmente no prefiere usar un lenguaje constructivo en las negociaciones. Esta postura del líder ruso Putin en las negociaciones hace fracasar las intenciones de mediación de los aliados ucranianos. Gracias por mirarnos. İn ifade ettiği rakamlara göre, Rus ordusuna seferber edilen vatandaşların sayısı 320